Bienvenidos, esto es su podcast Callejón Sin Salida. Julio Cutzal, Muchas gracias. Juanca también acompañándonos y Friedel de León. Pues lo que queremos es que usted participe dentro de esta conversación. No es un programa tradicional donde le hablamos a usted allá a su casa, sino que queremos que usted se incorpore dentro de esta conversación. Por eso también vamos a que usted se comunique con nosotros y podemos ir ahí recibiendo también sus mensajes. Vamos a empezar la conversación de hoy. Jóvenes, pues mañana es 14 de enero, se cumple un año del gobierno, de la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Y pues ya se ha hablado bastante de Arévalo y de su gobierno. Yo creo que tal vez lo que platiquemos es qué creemos que tal vez fueron lo mejor que pudo hacer, sus fallos y cómo creemos que puede presentar mañana él su informe. Entonces, yo de entradita, pues creo que fue un año que la gente, los votantes tenían mucha expectativa. Sí creo de entrada que Bernardo Arévalo y Semilla han pecado de mucha inexperiencia política, realmente no hicieron una campaña electoral, creo que mucho la fortuna jugó a favor de ellos. Pues hay muchas teorías ahí de que pudo haber habido manipulación, pero eso es tema de otro momento. Pero lo que sí es cierto es que hay muy poca experiencia electoral, muy poca experiencia en la administración pública, de casi todos los funcionarios que puso, y sobre todo del presidente. Yo creo que es alguien que no estaba preparado para gobernar. Había sido un embajador, había ocupado algunas cuestiones, pero nunca en la administración pública. Nunca llevó la presión de ejecutar un presupuesto, de administrar, de las presiones de los sindicatos, y eso que este gobierno yo diría que tal vez es de los que menos presiones ha tenido durante un año. Entonces yo creo, para arrancar, yo creo que la inexperiencia pesa, pero creo que hay más cosas que sucedieron en el camino que pueden marcar su gestión. Sí, bueno, yo primero quiero agradecer el espacio, Friedel, de todos los seguidores del Callejón Sin Salida de este programa, y creo que estamos iniciándonos y está entrando mucho ahora este programa de podcast que nos da esta facilidad de platicar como amigos, platicar como compañeros, platicar, y no una conversación tan seria, sino una entrevista tan seria, sino tratar de dar nuestros puntos de vista. Yo creo que el tema que estás planteando, que es el primer año de gobierno de Bernardo Arévalo, coincido con muchas cosas, especialmente que creo que ellos no se esperaban ganar estas elecciones, y eso lo que provoca es que no tengan equipo, no tengan gente, no tengan cuadros preparados para asumir, digamos, los principales ministerios y los principales retos que tiene el país. Por eso hemos visto ya un cambio de 3 ministros en el Ministerio de Comunicaciones, y en ese ministerio ejecución ha habido, yo creo que no ejecutaron nada, no hicieron un metro de asfalto, y yo creo que eso habla muy mal, pues, digamos, en el tema de la ejecutividad del gobierno. Algo que sí creo que está la percepción, y yo creo que sí han cumplido, es en el sentido de que lo que ofrecieron en campaña, que es el tema de la transparencia. Trabajar con transparencia. Yo creo que Bernardo Arévalo y sus cuadros importantes son gente transparente, son gente que yo hasta hoy podría decir que no les veo cara de que ellos estén como en esas movidas que estábamos acostumbrados a ver en gobiernos anteriores. El principal problema que tienen es que todavía dentro de los ministerios, los cuadros medios y algunos cuadros altos todavía son gente de los anteriores gobiernos, principalmente del gobierno de Yamatei. Yo creo que ellos deberían de depurar completamente el gobierno, buscar un año, y realmente han tenido tiempo para buscar... Yo creo que también sí es responsabilidad de ellos, o sea, lo estás planteando un poco como que no fueran como defendiéndolo un poco, pero esto también es responsabilidad de ellos, porque ellos pueden remover a cualquier funcionario, pues, de acuerdo a la ley, podrían hacer esa remoción de los funcionarios que no estén cumpliendo o que tengan malos antecedentes o que estén vinculados a eso. Yo no los estoy Entonces, creo que también hay una parte de responsabilidad ahí de parte de la presidencia y de los ministros de no haber hecho ese análisis de la gente que estaba en cada ministerio. No, yo creo que es una total responsabilidad. No, perdón que te lo diga, pero es una total responsabilidad. Es que si a vos hoy te dicen, bueno, usted va a manejar tal empresa, o usted, bueno, hoy se va a hacer cargo de su casa, o sea, usted no puede venir y decir, bueno, sí, pero es que
todavía se quedó ahí unas cuestiones que yo no puedo sacar. No, estás a cargo. ¿Estás a cargo o no estás a cargo? ¿No? Entonces, si estás a cargo, sí. Entonces, ¿qué es lo que veo yo ahí? Regreso a la falta de preparación. Pero antes de que regreses, yo quiero apuntar, porque en realidad eso de que yo esté como defendiendo el gobierno, no lo dije yo, lo dijo Juan Carlos. Mis palabras no han sido esas. Si me dejan concluir, quiero decirles que sí, ha pasado un año. Yo les venía diciendo que ha pasado un año y creo que ha sido entera responsabilidad del gobierno de sacar a esa gente, limpiar los cuadros, limpiar todos ¿Pero los con qué gente? Si no tienen. Pero en un año ellos han tenido la capacidad de escoger buenos cuadros. Yo no creo que en Guatemala no existan. Yo creo que Guatemala tiene buenos profesionales que pueden precisamente estar en esos cuadros. Han tenido este año precisamente para hacer Perdón que te interrumpa. Y solo te quiero decir una cosa más, porque hay una cuestión que yo lo he vivido en algunos ministerios. Hay contratos hechos y firmados por un año que también te pueden generar problemas a la hora de sacar a alguien a medio contrato. Pero ahorita, este año, es el momento que ellos deben hacer una limpieza total, y si dentro de esos cuadros que hay actualmente en los ministerios o en todas las entidades de gobierno hay algunos que tengan manchas de corrupción, ese sí ha sido un error grave del presidente, que él debió haber salido y debió desde antes ya haber mostrado esos cuadros y sacarlos. Dos cosas ahí, Julio. Nosotros hemos estado en la administración pública. O sea, aquí, en este podcast que estamos haciendo, no vamos a disfrazarnos como que somos de sociedad civil. Hemos estado en la política y en administración pública. Entonces, eso de decir que no se puede sacar gente cuando inicia un gobierno es mentira. Todos los gobiernos han sacado toda la gente que han querido. Que hay demandas y eso son otros 10 pesos, pero que han sacado cuando se necesita sacar, sacan la gente. Esa es una. Pero lo otro, yo insisto, es que el tema es que, ¿qué gente? Y entonces, perdona que te lo diga, pero agarras el discurso de sociedad civil. En Guatemala hay muchos cuadros preparados para ejercer. No es totalmente cierto. Habrá mucha gente que se preparó tal vez académicamente, que conoce de sociología, de política, de muchas cosas, pero no solo se necesita la preparación, que una carrera de administración pública es relativamente nueva en nuestro país, pero más allá de eso es la experiencia en los cargos de administración pública. Eso, la verdad, no hay tantos. Nosotros hemos estado ahí, sabemos que no hay tantos y que lleva un periodo de aprendizaje. Entonces yo sí creo que vuelvo a caer en esa parte, porque creo que es importante para nosotros que lo hablamos y la gente que nos está oyendo, que realmente la gente que quisiera participar o aportar en un gobierno, que por lo visto no hay muchos, o no se animan porque no han tenido esa experiencia de una participación política, deberían desde ya estar participando en un partido político. Por ejemplo, Semilla surgió del 2015 para el 2024 hay casi 10 años, y crearon un partido político y participaron en una elección. Entonces, tal vez se ha hablado mucho, pero los partidos políticos deben ser esas instituciones donde se van formando estos cuadros para gobernar. Yo creo que tiene razón una parte, Julio, en la que sí hay gente que está capacitada. Tal vez no tiene la experiencia política, pero sí tiene el conocimiento, que podría terminarlo de aprender ya ejerciendo el cargo. Sin embargo, caemos a lo mismo, pues, de que este nuevo gobierno también ha hecho un poco de compadrazgo, digámoslo así. Llegan los nuevos ministros y jalan, como se dice en términos generales, jalan a su gente, a sus cuates, a sus amigos, a sus familiares, de sus compadres del partido y todo, y no jalan realmente a las personas que podrían ocupar técnicamente mejores sus puestos, ¿verdad? Está pasando exactamente lo mismo. O sea, yo creo que no tiene mucho que ver ahí si el partido que está gobernando ahorita es de izquierda o es de derecha, sino que es eso, ¿verdad? De que no hay un proceso en el que se pueda convocar realmente a gente que tenga experiencia ya en esos cargos, ¿verdad? Y que pueda hacerlos más ejecutivos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando no hemos estado grabando, hemos hablado, y vos has sido uno de los que has dicho, Julio, la situación de que hay 2 ministros. Yo no diría los mejores, porque tampoco, o sea, habría que medirlo con resultados, pero hay 2 ministros que se salvan, por así decirlo. Hemos hablado de que es el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la ministra de Educación, que se llama Anabela Giraca. Y hemos coincidido en que mucha de la supervivencia de ellos, que no es grandes resultados, es porque ellos han estado en la administración pública o han estado dentro de los procesos políticos. Creo que eso sí hace esa diferencia y digamos que constataría un poco esa hipótesis. Sí, yo creo que tal vez no hay una gran cantidad de gente que tenga mucha experiencia, digamos, mucho conocimiento, pero sí los hay, digamos.
sí hay gente capacitada, quizás no con la experiencia, sin embargo el mismo gobierno tiene la fórmula, hablando precisamente del ministro de Gobernación, él sabía la capacidad, la experiencia que tenía el ministro de Gobernación, que estuvo como ministro en el gobierno de la UNI, y entonces puede hacer como uso de ese recurso humano, que es alguien preparado, técnico y creo que con mucho conocimiento, que hay otra cuestión importante, que ha logrado comunicar bien lo que está haciendo. No sé si ha hecho grandes cosas, como decir, había que medirlo más técnicamente, pero ha logrado ese proceso de comunicación. Creo que tal vez algunos otros ministros están haciendo un trabajo, pero no han logrado, como el gobierno en general, que no lo digo yo, lo han dicho muchos críticos, sí, que no han logrado comunicar, digamos, lo que realmente... Sí, yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Que ellos han logrado comunicar mejor, ¿verdad? Porque habrá quienes no les gusta como el estilo de Jiménez, que es como, no, aquí vamos a conversar, vamos a hacer... Y no es un estilo como se está manejando ahora en otras latitudes, como en El Salvador, por ejemplo, que más agresivo, ajá, más agresivo, más carácter, más tajante, ¿verdad? Un poco tostón, decimos eso. Ajá, exacto. En cambio, este ministro yo lo veo así, es el estilo de la izquierda también un poco, ¿verdad? De que es un poco con el diálogo, un poco... No ir tanto con el uso de la fuerza, ¿verdad? Minimizar el uso de la fuerza. Entonces, eso sería ya, digamos, en cuestión de gustos, pero, digamos, lo que estás diciendo es cierto, ¿verdad? De que quizás lo que le ha favorecido es que ha comunicado mejor las acciones que ha hecho, ¿verdad? Que si esas le agradan a uno, ya esa es otra discusión, ¿verdad? Sí, ahora hay una cuestión aquí importante. Al final, yo creo que ya estamos en un sistema que está, lo que vos decís, está bastante podrido y a veces entra gente nueva y resulta siendo absorbida por el mismo sistema. Por eso yo hablo mucho de un sistema que ya llega un momento, creo que está en el momento de resetearlo, porque está al punto de colapso, de un colapso total, porque ya está casi colapsado. Vemos el sistema de carreteras del país y prácticamente está colapsado. Aquí hay muchos que le echan la culpa a los gobiernos anteriores, pero así nos podemos ir hasta el gobierno de Vinicio Cerezo y no pararíamos, ¿no? Y lo importante es la gestión. ¿De qué me sirve a mí hacer una campaña y ofrecer de que voy a trabajar y tal vez en el fondo sé que no lo voy a poder hacer? Yo creo que sí se puede hacer y ahí los gobiernos han demostrado cuántas carreteras han construido. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno inicia con un presupuesto más o menos como de 115 mil millones de quetzales. Hacen una ampliación. Supuestamente uno de los grandes objetivos era arreglarlo el tema de Palín-Escuintla, el hundimiento que hubo ahí. Se da la ampliación. Aquí lo hablamos también en algún momento. Que tengan la plata no significa que van a ejecutar y ciertamente este es el momento, 13 de enero del 2025, que eso no se ha terminado de arreglar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con este gobierno? Ya sabemos la falta de cuadros, la falta de ejecutividad, falta de plata, no tuvieron. Entonces, ¿qué más podemos decir que está faltando en este gobierno que no sé? Yo diría que la falta de liderazgo y de una línea institucional donde se le exija a los ministros, todos los funcionarios, trabajar en cierta línea, ¿verdad? Para poder lograr objetivos. Eso desde ahí creo que estamos mal, desde la cabeza, en el sentido de que no se están trazando planes y metas, sino que cada quien está haciendo su esfuerzo aisladamente. Así es como yo lo veo. Y como dice Julio, tal vez yo coincido en esa parte de que hay un cambio en el sentido de que hay menos corrupción o se percibe menos corrupción por el momento, pero realmente hay falta de resultados por mala escogencia de ministros y mala línea y la falta de tener una conducción del Estado clara hacia dónde lo quieren llevar. Había un plan de gobierno de Arevalo. Sí, yo en esa línea quiero ir y en realidad yo creo que lo habíamos hablado anteriormente en otro espacio, que creo que el gobierno, bueno, coincido que falta liderazgo. Realmente es un presidente que pues había sido embajador y yo creo que no ha logrado todavía como asimilar. Bueno, ahorita un año ya debería realmente tener la conciencia de que tiene que sacar adelante este país. Sin embargo, comenzó su gobierno pensando en que uno de sus objetivos principales, y así lo planteó, era el tema de la fiscal, sacar a la fiscal del Ministerio Público. Y creo que ahí comenzó el error, porque está bien, digamos que eso puede ser, para el gobierno puede ser un problema importante y para una gran parte de la sociedad es un problema muy importante porque ella puede encabezar de alguna manera el tema de los protectores de la corrupción, que es un poco lo que se le dice a ella, pero esa no debería ser la única prioridad. Guatemala tiene otras necesidades. Estamos hablando de la desnutrición, los problemas de educación, la pobreza. O sea, hay un montón de temas
que creo que el gobierno debió junto con el tema de la fiscal, se parece era importante, pero dar prioridad a unos 3, 4 temas y que se sienta a un año de gobierno que tiene una dirección. Yo recuerdo el gobierno de Álvaro Colón, el de la UNE, que a estas alturas ya los programas sociales estaban instalados en todas las comunidades, se veía ese movimiento y había una claridad en el tema de gobierno que se estaba trabajando. Pero hoy, si me preguntan hoy, yo lo que vi todo este año realmente es esa lucha de corrupción y el dime y direte entre la fiscal y el presidente. Pero en temas de, por ejemplo, algo tan clave y tan importante como la infraestructura, las carreteras, ni el kilómetro 44 se ha logrado resolver con todo el presupuesto. ¿Alguien de ustedes recuerda cuáles eran los grandes objetivos o el plan de gobierno? ¿Hacia dónde iba la oferta política? Aparte de la corrupción, que ya lo hemos hablado, pero ¿cuáles eran esos grandes objetivos de este gobierno de Semilla? Yo no tengo claridad. En realidad yo lo que escuché en la campaña más que todo era el tema de la corrupción, digamos, de la lucha contra la corrupción. Bueno, entonces yo creo que eso hay una coincidencia ahí que no, la falta de liderazgo y que marca una falta de ruta y por lo tanto no se puede medir y no vemos avance. Bueno, se nos está acabando el tiempo en esta parte, pero ¿qué creen ustedes que es lo que él va mañana en el Congreso? Si es que llega, yo creo que sí va a llegar. Ha tenido un Congreso que le ayudó a aprobar este gran presupuesto. ¿Qué es lo que creen ustedes que él va, por supuesto que va a destacar, no va a decir las cosas malas? ¿Qué es lo que más creen que va a destacar él? Yo lo primero que creo que va a destacar, que es lo que ya se ha escuchado mucho, es el tema del remozamiento de las escuelas, precisamente como haciendo uso de estos unos 3, 4 funcionarios que han hecho un trabajo más o menos presentable. Estamos hablando, por ejemplo, de la ministra de Educación, Anabela Yeraca, que creo que tiene conocimiento, tiene experiencia en temas de educación y tiene cierto nivel político, sabe manejar la institución. Ha tenido al margen, de alguna manera, a alguien también bien impresentable como lo es Joviel Acevedo, o sea, lo ha logrado ahí como tener bajo control. Entonces yo creo que los resultados de educación los va a presentar. Los resultados, por ejemplo, del Ministerio de Gobernación. Pero de educación circunscribiéndonos en específicamente al remozamiento de las escuelas, y creo que están hablando ahora un poco, que yo he escuchado, es el tema de entrega de útiles y libros y todo eso para ahorita al inicio. Bueno, vamos a ver eso. La otra parte que creo que van a presentar va a ser el tema de la seguridad con el ministro el ministro de Gobernación, Jiménez, que creo que ha logrado instalar una nueva cárcel y algunas otras cosas que ha hecho en seguridad que no recuerdo. No es una nueva cárcel, remozó una cárcel. O remozó una cárcel, digamos. Sí. Y el otro tema tal vez importante, que es un poco la cara bonita del gobierno que van a presentar, es el tema del Linguat, el tema de Harris Whitney, que lo han movido mucho, inclusive iniciando el año hicieron con ellos una saben que yo tengo mis opiniones. Que seguramente sí hay opiniones divididas, pero digamos que es como la cara más presentable de lo que pudiera aparecer mañana. Esto nos estamos adelantando, no sé qué van a poner, pero creo que también van a presentar en cierta manera de que ha habido un poco de gobernabilidad, llamémoslo así, porque quiera que no, y creo que hay que destacarlo entre las cosas positivas, que han logrado acuerdos, al menos en el Congreso, para que ciertas iniciativas de ellos hayan pasado. Sí han pasado varias leyes que este gobierno ha promovido, digamos. Creo que eso podría ser, tal vez no directamente de él, pero sí en el sentido de que se ha logrado como una gobernabilidad, ¿verdad? Porque si vemos, no tenían una mayoría para gobernar, y sin embargo han logrado pasar presupuesto y algunas leyes que eran importantes para ellos. Pues creo que eso deberían presentarlo ellos también como... Pero yo creo que no sé, disculpa Juan Carlos que te interrumpa, no sé si eso es parte de la presentación del plan digamos, del informe de gobierno, o digamos los diputados de Semilla son otra cosa, pues, porque el Congreso es otra instancia, no sé si... Creo que en algún punto se unen, porque, por ejemplo, el presupuesto viene del Ejecutivo. Pues. Porque si hablamos del tema del Congreso, yo creo que el Congreso de Semilla, los diputados de Semilla han tenido un mejor desempeño, a mi criterio, han tenido un mejor desempeño que el gobierno central. Han logrado, como dice Juan Carlos, que ciertas leyes pasen, han logrado consensos, que también ahí hay cuestionamientos porque ya se está empezando a caer como en ese sistema de... No se está empezando, corrió plata. Exactamente, pero digamos, ellos al principio trataron como de que eso no fuera así, pues no caer en la vieja política, en la vieja forma de hacer las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, lo último que vimos, yo también considero que ahí corrió mucha plata a través de los consejos de desarrollo y todos los diputados distritales. Yo creo lo mismo y estamos ahí en un Congreso de Semilla
que está empezando como a jugar ese juego del que se criticó mucho. Yo ahí, para cerrar este tema, mi opinión muy personal, dos cosas. Una, pues coincido lo de la gobernabilidad, aunque eso también la tuvo Yamatei, también la tuvo Jimmy, o sea, al final todos tuvieron, porque en el Congreso ya sabemos que las cosas se manejan de otra forma, ¿no? Se les conceden a ellos ciertos privilegios, ciertos favores y pues entonces votan alineados, porque hubo una votación donde tenían solo 27 votos y al otro día amanecieron con 107, entonces son las prácticas cuestionables de toda la vida. Yo creo, de verdad creo que quien está ostentando el poder, al menos este año y en este momento en Guatemala, no es el presidente ni el ejecutivo, ni mucho menos un semilla que no... Realmente han tratado de ser como el eslabón para lograr algunas cosas en el Congreso, pero realmente lo que hay en el Congreso no es ni siquiera una alianza con el Ejecutivo. El Congreso han definido ellos cómo manejar el poder y creo que la gobernabilidad ellos la definieron. Entonces, cuando a ellos les conviene, cuando ellos hay algo, una ley que les gusta y obtienen algo a cambio del Ejecutivo, se las aprueban. Vimos lo de las Cortes, que no regularmente el partido que está en gobierno elige la mayoría de los magistrados y esta vez no, vimos a un Alan Rodríguez celebrando, como pareciera que tuvo más magistrados electos la oposición que el oficialismo. Lo vimos también con la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que el poder se está ostentando en este momento en el Congreso, sin embargo de una forma diseminada y atomizada. O sea, creo que cada partido tiene su cuota de poder, están llegando ellos a acuerdos que tienen muchos intereses de por medio y muchos de esos responden a plata o plazas o cuestiones que han venido del Ejecutivo. Yo solo, disculpa que te interrumpa, creo que para ir cerrando como conclusión sobre el tema que estamos, porque el Congreso, yo creo que tenemos que hacer un programa específicamente del Congreso, que ese es todo un rollo con ellos que tenemos que ver. Pero hablando del plan de gobierno, que es el tema que nos trajo aquí hoy, creo que el plan de gobierno, independientemente de lo que presente mañana el presidente, es un gobierno que lleva un primer año y que siento que a la población le deja mucho a ver. O sea, tenemos una expectativa, no sé si no es culpa de la gente, ellos mismos levantaron una expectativa y también como población, creo que la población escogió a este grupo político para gobernar, pero había una expectativa muy grande versus los resultados que presenten mañana. Siento que va a quedar mucha deuda de parte de ellos. Sí, coincido en esa parte. Igual. Sí. Y ahí es donde yo creo, y vuelvo con qué inicié esta conversación, yo creo que a veces los votantes nos vamos por cambiar, queremos cambiar siempre, queremos el cambio, nos parece bueno. El cambio no necesariamente es hacia bueno, a veces hay cambios hacia mal. No digo que aquí haya sido un cambio hacia algo peor de lo que hubo en el gobierno anterior, que sí fue una cuestión realmente muy mala, pues, y de mucha corrupción, de manipulación, de tantas cosas que ya sabemos. Pero sí, nuevamente caer en el engaño de gente, y hay que tener cuidado porque se nos acerca otra elección en la que hay populistas, hay que decirlo así, hay populistas que se ganan la atención de la gente por algunas acciones que hacen o por cómo hablan o porque bailan o porque se comen una tortilla en una esquina y entonces los votantes nos vamos hacia ellos. Esto sí, miren qué chilero, qué emocionante, que ese es diferente, miren ese cómo critica al gobierno, qué bueno, y así hay que darlo. Cuando llegan al poder vemos que es un desastre precisamente porque no tenían ni preparación ni habían tenido esa formación política que ayuda a buscar esos consensos de una forma positiva y de una forma transparente, ¿no? Porque realmente cuando ustedes dicen, vos decís, por ejemplo, transparencia, ¿qué transparencia si sabemos que hubo plata de por medio para aprobar un presupuesto totalmente desfinanciado y que creció según la cuenta que vos hiciste la vez pasada, un 35%? A Yamatei a Yamatei le criticaron muchísimo porque creció un presupuesto, creo que 9%, 10%. Y lo creció 35% y no vimos ningún manifestante quemando el Congreso. Igual el salario mínimo, yo creo que todos los trabajadores tienen derecho a tener un salario justo, pero cuando se sube, que lo hace mucho la izquierda a veces radical o la izquierda, digamos, que ha estado gobernando en algunos países, que solo le suben sin un criterio, sin un análisis económico, entonces eso viene a desestabilizar la economía. Nunca se había subido un 10%
del salario mínimo cuando la situación económica, sobre todo las micro y medianas empresas, no tienen cómo pagar ese aumento. El crecimiento de la economía es inferior, es mucho inferior. Abajo del 4%. Pero bueno, esas son cosas que vamos a seguir platicando. Hay un tema con el que quisiéramos la segunda parte, o yo quisiera hablar un poco de eso. Dentro de 7 días asume el nuevo presidente, no nuevo, pues ya está más viejo que Estados Unidos se ha quedado con pura senilidad gobernando, pero bueno, llega Donald Trump de nuevo, regresa Donald Trump al poder y parece que viene con, no sé si nuevas luces o nuevas ocurrencias o atrevimientos en su cabeza, anunciando que va a recuperar el canal de Panamá, Groenlandia, que quiere anexar Canadá, etcétera. Ya sabemos el personaje cómo juega, y hay que ver en la realidad qué hace. Pero, ¿qué podemos pensar de ese cambio de gobierno, especialmente con lo que estamos analizando para Guatemala y especialmente para el gobierno de Guatemala? Yo creo que regresa un Donald Trump, como dijiste, con nuevas ideas, o quizás con viejas ideas que no logró concretizar en su primera administración, pero ojo, ahora regresa más poderoso. Tiene el Congreso, tiene el Senado, o sea, es un presidente que ahora tiene un poder mucho más fortalecido que en su primera administración. Él es una caja de sorpresas porque, y como algunos analistas dicen, a él no hay que interpretar lo que dice, sino que hay que como realmente tener una lectura, un trasfondo ahí, siempre hay que leerle entre líneas, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros, en realidad, él es un presidente negociante, ¿verdad? Alguien que negocia, ¿y qué me das y qué te doy? Y nosotros para los Estados Unidos, en realidad, lo que somos es un problema de seguridad, porque aquí pasan todo el cargamento de drogas, pasan armas, hasta algunos dicen que están pasando ya algunos terroristas. Entonces, yo creo que nosotros nos va a poner mucho ojo en el tema de seguridad. También nos va a castigar si nosotros no hacemos nada. Ya está tirando sus amenazas, y yo creo que muchas de esas puede ser que las... Es que como les digo, él realmente es una caja de sorpresas, porque también en su gobierno, a diferencia del gobierno demócrata, él fue el que expulsó menos migrantes para nuestro país. Yo creo que él los trató de... Esa es la parte que hay que entender de él, que él discursivamente tira cosas así que... El muro que nunca se cumplió. Ajá, cosas polémicas y que llaman la atención y todo eso. Pero yo creo que en esta ocasión él va... Algo parecido a lo que estamos hablando que está pasando aquí. En el gobierno anterior de él no copó todos los cargos importantes, sino que hubo mucha gente demócrata que siguió en los puestos. Y él se dio cuenta de ese error hasta ya de último. Y ahora creo que él ya aprendió de esa situación. Y ahora viene más recargado, trae mejores cuadros, creo yo. Marco Rubio, que era su rival, lo puso en un cargo clave. Y creo que ahora no va a dejar que queden funcionarios demócratas en los cargos medios. Creo que ahora sí va a copar todo el gobierno. Y creo que tal vez no se ha mencionado, pero tal vez lo que sí pueda tener un efecto fuerte para Guatemala pueda ser el tema de las remesas. Si la política realmente de migración ¿cómo se diría? La pone muy fuerte, digamos, puede ser un tema que sí nos pueda afectar a nosotros, porque nosotros dependemos grandemente de las remesas. Creo que ese tema sí nos debería preocupar más que otro tipo de cosas de las que él habla, ¿verdad? Porque ahí sí, si nosotros nos afectan el tema de las remesas, que es el 20% de nuestro PIB, creo que Guatemala sí nos veríamos afectados. Ahora, en cuanto al gobierno, creo que sí, también la va a tener un poco cuesta arriba, porque obviamente este gobierno que tenemos ahorita en Guatemala, pues no es de la misma ideología que Trump, y sabemos que Trump ahora sí va a marcar una distancia grande con estos gobiernos más a la izquierda. Sí, yo creo que hay que entenderla en la geopolítica y un poco más a trasfondo, como han dicho algunos analistas, y sobre todo estratégicamente. Yo veo a nivel global, no de Guatemala, sino a nivel global, veo un gobierno de Estados Unidos, no Estados Unidos en general, pero sí un gobierno de Estados Unidos, una gestión del país debilitada. Yo veo la imagen de Estados Unidos bastante debilitada a nivel internacional. Creo que las intervenciones que hubo, no solo este gobierno demócrata, sino también en el anterior Trump, fracasaron muchas de ellas. Inclusive
él mismo amenazó con esa su forma que tiene de sacar a Maduro y nunca sucedió. Hubo un intento, recuerdan ustedes, un intento de golpe, como que les dijeron a algunos militares en Caracas que se montaran y luego donde iban a poner Guaidó, creo yo, y luego no pasó nada y los metieron presos a los cuates. Entonces Trump tuvo fracasos en la política internacional y Biden no, digamos, una política internacional no solo fallida, sino que hay que decirlo aquí, que me perdonen, pero yo ahí veo fallas de estrategia en la política internacional de Estados Unidos, pero yo creo que fue nefasta, o sea, y ha causado gran conmoción en el mundo. De verdad, aquí hemos tenido cuestiones encontradas con la cuestión de Putin y la guerra de Ucrania, pero la intervención de Estados Unidos ni siquiera fue contundente en entrar a contrarrestar a Putin, sino que ha sido tibia, aguada, a veces sí, te autorizo a lanzar bombas, pero no, te doy la ayuda por debajo de agua, y realmente lo que ocasionaron fue un gran conflicto que nos ha dañado a todo el mundo en el tema económico. Vemos lo de Israel y la cuestión en Gaza y en Medio Oriente, que ciertamente un ataque terrorista que es imperdonable hacia Israel y la gente que fue muerta por estos grupos extremistas, pero también la reacción de Israel con todo el apadrinamiento, no solo de Estados Unidos, sino de países de Europa, ha sido una cuestión terrible para el mundo. De verdad, yo creo que las generaciones que ven esos cuadros es triste y lamentable. Entonces esto creo que ha dañado mucho la imagen de Estados Unidos y la ha debilitado, mientras vemos a un China fortaleciéndose, sobre todo en el tema económico, en temas de tecnología. Vemos un Japón siempre fuerte, vemos a países emergentes como India, inclusive Brasil, que intentando hacer un nuevo bloque. Bueno, lo de que China fue bien económicamente, sí tengo yo mis reservas. Yo creo que disfrazan bien su situación actual, pero todo el mundo sabe que China tiene una gran burbuja en este momento que se ha creado por la construcción de megaciudades que no están habitadas, y hay un tema ahí detrás que no se está haciendo público, y además China es un vendedor, ese es su tema. Pero es el mayor acreedor de Estados Unidos. Pero ¿cuál es su tema? ¿Quién es su mayor mercado? Es Estados Unidos. Entonces es una situación. Sí, por eso. No se puede decir que ellos como que están liderando el mundo de forma económica, porque no es cierto. Los BRICS no han funcionado, el comercio se sigue haciendo en dólares. O sea, eso es un discurso que han vendido bastante bien, podríamos decirlo, incluso aquí en América Latina, de que los BRICS es fuerte y todo, y no es cierto. La economía sigue moviéndose en dólares, sigue moviéndose a través de los bancos de Estados Unidos. La mayoría de productos sí son chinos en el mundo. Sí, eso dice mucho. Sí, pero el mercado se sigue manejando con las reglas de Occidente. Sí. No ha habido ese cambio que han ofrecido ellos durante ya más de 10 años. Yo no creo que lo hayan ofrecido. Yo creo que China ha sido muy estratégico y creo que van en su ruta. Hay cosas que probablemente nosotros no la compartimos y tal vez no ha logrado las metas que ellos quieren, pero de verdad un indicador no hay un país en el mundo, incluyendo Estados Unidos, donde la mayoría de productos que se consumen son chinos. No digo productos de consumo diario, sino productos de consumo habitual. Digamos, esto es muy probable que venga de China. Este micrófono probablemente venga de China. Muchos de los teléfonos ya vienen de China. Entonces, eso es un indicador. Otro indicador es que otra de las la gran economía del mundo, que los números sí nos dicen, vámonos a números, sí, la segunda economía del mundo en este momento es China y la primera es Estados Unidos. Pero que China sea el mayor acreedor de Estados Unidos, eso sí tiene mucho que ver. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la estrategia que está usando Trump es una estrategia que se conoce como, digamos, en tiempos de guerra, que es de donde surge la estrategia, que es, digamos, Sun Tzu lo decía, el ruido del oponente. Entonces, Sun Tzu en un capítulo, Sun Tzu es, para los que no lo han leído y si quieren búsquenlo, es un libro barato y es la base de la estrategia en todos. Entonces, Sun Tzu planteaba una estrategia de un ejército pequeño que iba a atacar a un ejército grande, digamos, a un territorio grande, y entonces amplificaban el ruido con el que iban y empezaban a generar noticias de que era un ejército muy grande y disfrazaron árboles como que eran soldados, y bueno, es una cuestión de estrategia. Entonces esto se le llama el ruido. Yo creo que Trump, esa es su estrategia. Él sabe que hay debilitamiento en la imagen de Estados Unidos. La economía pues sigue siendo fuerte, aunque sabemos que este gobierno demócrata
mucho asistencialismo, metió mucho asistencialismo y decreció bastante la productividad en Estados Unidos, cosa que nos ayudó mucho en Guatemala, por cierto. Eso incrementó mucho las remesas. Pero entonces yo creo que lo que Trump está haciendo es asustar. Los chapines le llamamos con el petate del muerto. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá, Y entonces eso creo que distrae un poco de la verdadera estrategia que quiere hacer Estados Unidos. Yo veo muy peligroso el tema de cuando él habla, pero otra vez creo que es un ruido para llegar en una situación de negociación un poco más cómoda para ellos. Sí. Pero, por ejemplo, ellos poner aranceles demasiado grandes a China es una cuestión que les rebota económicamente, porque la mayoría de productos que ellos están consumiendo, digamos, sobre todo en la parte de consumo, tiene un nombre eso, no recuerdo ahorita, pero que no es comida, pero sí, por ejemplo, las cosas que usamos o que usan en Estados Unidos a diario, viene de China. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ciertamente ellos tienen una productividad grande en cuanto a economía, alimentos, Estados Unidos, un poco de maquinaria y cosas así, pero cuando mucho de lo que se usa y se consume viene de China y le subo aranceles, automáticamente repercuten en los costos. Entonces eso puede ser un boomerang interno para Donald Trump. Yo creo que está asustando para llegar a una negociación, lo asusta, pero a la vez le invita a su toma de posesión al presidente chino. Yo quisiera tal vez agregar algo ahí, independientemente de esta guerra de titanes, de estos gigantes China, Estados Unidos que se están dando, y ellos tienen una guerra a nivel mundial, pues, de buscar alianzas. Inclusive tenemos países vecinos que ya algunos estén en negociaciones con China. Creo que nosotros, por el país que somos y lo que dependemos, nuestro principal mercado son los Estados Unidos. De alguna manera nosotros tenemos que ir viendo cómo negociar con el nuevo presidente para que nuestros intereses, como lo decía Juan Carlos, el tema de los migrantes, que es una gran tragedia para el país, de que tenemos tanta gente allá porque aquí no hay oportunidades. Producto de importación. Es nuestro principal producto de exportación. Exacto, exportación son los migrantes. O sea, y es una tragedia que eso solo demuestra que aquí no ha funcionado ni la democracia, ni todo este tema, la política que se ha generado, o porque los gobiernos han sido corruptos, no han visto sus intereses, no están preparados y hay una mezcla de cosas ahí. Pero bueno, a lo que voy es que creo que como gobierno, el gobierno la va a tener difícil por lo ideológico, pero también tiene que tener esa capacidad de ver cómo negociar con un nuevo presidente, con su forma de ser, para proteger de alguna manera esos intereses, como el tema de migrantes, y ver cómo nuestro mercado no se puede ver afectado, porque sí nos puede repercutir de una Yo a mí eso de verdad no me da ninguna buena espina, ninguna buena esperanza, porque primero ya vimos cómo fue este gobierno este año. Yo comparto un poco lo de la democracia y eso, pero hay países donde la democracia es débil, pero gobernantes que han tenido, y no es que esté de acuerdo con gobernantes con un corte un poco más dictatorial, pero gobernantes que han sabido negociar. Guatemala sí ha tenido una característica frente a Estados Unidos, es la debilidad, o por decirlo en buen español, huevos tibios. ¿Cómo es posible que Honduras y El Salvador tengan un TPS y Guatemala no? Llevamos más de una década con esto y no tenemos la capacidad, aún siendo una mayor economía, aún siendo más colaboradores con Estados Unidos. El Salvador abrió sus puertas a China y mantiene su TPS. Hoy, y lo digo especialmente porque hay una cuestión donde Honduras se le puso ya vimos lo que hizo Sheinbaum, pero México siempre ha sido así, pues brincón, el otro tipo le quiere cambiar el nombre al Golfo de México y la cuata sale diciéndole, entonces cambiémosle el nombre a los estados de Estados Unidos que siempre fueron mexicanos. Creo que vemos y aquí muchos hablan, yo creo que tenemos mucho eso, y lo que vos decías de no solo este gobierno, sino muy de la democracia. Yo creo que necesitamos también ya un presidente, perdón que lo diga, pero con más huevos, hombre. Con más huevos, no importa el corte ideológico, si tiene o no tiene. Ojalá tampoco que sea un populista ni un tirano, pero sí un tipo con más carácter, con más fuerza y con más... Pero este no lo va a hacer, ya no lo va a hacer, y el gobierno de Trump comienza ahorita el 20, dentro de 8 días. Entonces, ahorita tenemos que acoplarnos a lo que tenemos y analizar lo que tenemos, que lo que tenemos es un presidente que no tiene ese carácter que estás planteando, frente a un presidente que está, ya sabemos aquí cómo está espantando con el petate del muerto. Yo no sé, ojalá, de verdad, pues tal vez mi mayor deseo es que logre
tenemos una ventaja que nos nombró precisamente este presidente hace unos años en el gobierno de Yamatei, o de Jimmy fue, que nos nombró como un tercer país seguro, digamos, es una cuestión que de alguna manera para él es importante, pues, porque nos manda a los migrantes para acá, que es lo que él quiere hacer, sacarlos a todos y que nosotros nos convirtamos en sus primeras fronteras y que no entren allá los migrantes. Creo que cosas como esas tiene que ir buscando el gobierno para ir tratando de negociar, pero que yo espere de este gobierno que dé un sumatón de mesa y que diga algo como Sheinbaum, o que diga algo como la de Honduras, que la de Honduras realmente no, Xiomara, la presidenta de Honduras, realmente ahí hay muchos otros intereses también que se están mezclando. Sí, pero ella me amenazó que va a cerrar las bases. Sí, yo no veo realmente aquí en nuestro país que eso pueda suceder. ¿Con qué podemos amenazar nosotros? No sé, o sea, y ni veo el carácter, ni... Tal vez sí se puede, sí, pero no lo veo en este presidente, que es el que tenemos y que es el que tiene que pasar 3 años de su mandato con este nuevo. Ahora en lo político, la estabilidad política de Arévalo y este gobierno, que sabemos que apoyaron de frente y según se dice estaban en la embajada el día de la elección apoyando a Kamala Harris y fracasa. Y sabemos que, como vos lo dijiste, su tendencia ideológica iba más del lado de los demócratas. Ahora se vienen con un gobierno que es más proclive hacia la derecha, que además tomando decisiones, poniendo a un secretario de Estado, que es el segundo hombre más poderoso en Estados Unidos, Marco Rubio, que incluso fue un interventor directo para que la CICIG abandonara el país. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que el presidente está asustado? ¿Que sí puede pesar eso? ¿O que no tenga mayor importancia dentro de la agenda gringa? La cuestión de quién gobierna aquí. ¿Cómo ven esa parte? Bueno, yo considero que en realidad tal vez para nosotros no sentimos que Guatemala puede ser una gran parte de la agenda de los gringos, pero creo que nuestro país en el mundo y para los problemas que ellos tienen, nosotros aparecemos como un problema, pero allá muy lejos. Digamos, aquí creo yo que los gringos están más metidos en los problemas como la guerra en Ucrania, están con Rusia, están con China, están con todas estas, y con Venezuela, por ejemplo, de este lado. Yo creo que Venezuela es algo que y Nicaragua, que es algo que tienen en agenda. Y yo creo que los problemas nuestros son muy pequeños comparados con los problemas que ellos tienen. Entonces yo considero que aquí no va a ser... hay un grupo aquí en Guatemala que está como muy con esa esperanza de que aquí va a haber un sumatón de mesa y que se va a sacar a este gobierno como con un golpe de Estado. Entonces yo siento que eso ya el gobierno no va a buscar eso, porque también hay otra situación, que nosotros dentro de los países centroamericanos, ya te diste cuenta que Nicaragua está en el otro lado, ya El Salvador está con otro lado, Honduras está en otro lado. Creo que de alguna manera diplomáticamente van a tener que buscar la manera de ver cómo manejarse, porque no podemos pelearnos. Si se pelea todo Centroamérica, y creo que ella puede causar un poco más de miedo con ellos, precisamente por los problemas que eso puede generar, por ser nosotros parte muy cercana de su patio trasero, como nos han dicho siempre, o de sus fronteras. Yo creo que el gobierno, primero, como te digo, va a ver sus problemas principales, y posteriormente creo que va a buscar de alguna manera no desestabilizar un gobierno como este, que al final pues ellos promulgan mucho la democracia, y creo que van a tener que trabajar con este gobierno, y yo creo que van a terminar, al menos el gobierno de Arévalo no lo veo con una pelea tan fuerte con este gobierno, y van a terminar su gobierno. Sí, yo también comparto eso. Creo que Guatemala no tiene el suficiente peso como para estar tan fuerte en la agenda de ellos como para pensar en una intervención o en unos movimientos que pudieran generar aquí un cambio de gobierno. No lo creo. Más creo que cuando haya un tema específico que a ellos les interese, pues van a presionar y van a querer que así se haga, ¿verdad? Entonces, si ahí ellos no quieren colaborar, ahí sí ya es otra historia, pues. Pero de lo contrario, creo que no va a haber mayor. Ahora, hay una cuestión ahí. Sí, probablemente no haya una presión, digamos, a que este gobierno pues fracase, digamos. Pero tal vez, pero lo que sí, digamos, puede ser relevante es que este gobierno sí ha contado con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que va a dejar ya en unos días. O sea, sí ha sido su apoyo, sí ha sido su respaldo, al menos, digamos, que le da cierta estabilidad. Porque, digamos, una estabilidad propia, no creo que Sí, ese es el punto, que no
que con esto nuevo, no, ellos tampoco se van a meter como a defenderlos y algo así. Y ahí es donde sí pueden aprovechar aquí los grupos contrarios, digamos, que puedan armar un frente que traten de desestabilizar internamente al gobierno. Eso sí puede ser un escenario que sí se pueda dar. Sí. Pero no quiere decir que pierden respaldo. Exacto, pero no quiere decir que Estados Unidos vaya a apoyar ese movimiento, ¿verdad? Que es lo que aquí muchos quieren tratar de hacer de ver. De que sí, Estados Unidos va a venir y va a empujar un movimiento para eso, no lo creo. Pero sí, los actores locales van a tratar de hacerlo, seguramente. Que lo logren, ya veremos. Pero digamos que eso entra dentro de la normalidad, porque aquí siempre ha sucedido eso. Recuerdo los camisa blanca de la época de, de Colomba. Sí, pero esos gobiernos, digamos, hay una cuestión aquí, que esos gobiernos tenían más sustento. Tenían, por lo mismo que hablamos en la parte anterior, o sea, un gobierno de Colón que estuvo a punto de caer cuando esto de las camisas blancas y el tema de Rosenberg, pero los cuates tenían una cantidad de alcaldías que vinieron y... O sea, que lo que estás planteando es que... Lo que estoy planteando es que este gobierno, tal vez no caer, pero este gobierno no ha tenido... Digamos que es un poco más débil. Sí, no tiene el sustento propio, digamos. Coincido que sí. Digamos que también ahorita lo que les ayudó este primer año es que todos quieren ir como en la ola del que empieza a gobernar, pero ya en este segundo año que ya se empieza a ver movimientos para las elecciones es donde se pueden resquebrajar esos acuerdos y eso, y se pueden hacer nuevas alianzas, ya sea para desestabilizar o hacer un cambio rápido. Yo creo que eso o para otros intereses. Va a ser una amenaza que va a tener el gobierno constantemente, esa amenaza de que sí estos grupos contrarios lo puedan ir desestabilizando. Ojalá termine de jugar pronto la ajedrez. Yo más que creo que otros lo estén desestabilizando, porque por eso yo nunca comparto cuando dicen, o algunos defensores del actual gobierno de Semilla dicen, es que la fiscal no lo deja, es que el problema es que no ha sacado la fiscal. Y yo lo he dicho aquí, ¿cuánto ha impedido realmente la fiscal, por ejemplo, que un ministro de comunicaciones haga carreteras? ¿Ha puesto alguna investigación para decir, bueno, esas licitaciones se paran porque no, ni siquiera hay licitaciones? O sea, es esa cantaleta o esa narrativa que tiene el gobierno y los digamos que apoyan los seguidores mucho de Semilla, que es que el pacto de corruptos no la deja gobernar, pero ¿dónde está ese pacto de corruptos? ¿Dónde está? Realmente yo creo que el principal desestabilizador del gobierno son ellos mismos, y no porque ellos mismos se quieran hacer daño, simplemente es por su falta de capacidad, y creo que ahora ya, digamos, esta luna de miel que tuvieron, nunca había visto yo una luna de miel de un año, pues que todavía, aunque vimos que las últimas encuestas ya él está con una caída importantísima de nivel de aceptación. Hay que esperar a ver que en enero casi siempre hay encuestas y ver cómo sale. Pero digamos que todavía hay gente que le tiene alguna esperanza. Pero ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Una falta de ejecutividad. No sé qué cambios va a plantear mañana en el gobierno. Hay un nuevo ministro de Comunicaciones que hay que darle el beneficio a la duda. Pero que sí es claro que se aumentaron el presupuesto de una forma importante o demasiado grande, digamos. Y si no tienen la capacidad de ejecutar, entonces ellos mismos se van a desestabilizar. O sea, se va a ver, por ejemplo, los grandes proyectos, ampliar la carretera la que va al Atlántico, que con Taiwán ha llevado tantos años que llegue hasta el rancho, que es donde llegó. Y no tenemos ni siquiera planes de prefactibilidad, no tenemos el inicio del proceso de cotizaciones, de licitaciones, no se ve nada de eso. Entonces, ¿qué va a pasar con esa cantidad de presupuesto? No se va a ejecutar este año. Y la gente puede hacer que no vea muchos avances. Entonces, creo ahí, digamos, yo es un poco donde veo, no es que ni la oposición los vaya a desestabilizar, la oposición va a aprovechar cualquier resbalón que tenga o mala ejecución o incapacidad que tenga. Pero lo que sí es que ellos creo que se han sentido acorpados de un gobierno de Estados Unidos que los sostiene para evitar que regrese, digamos, ese famoso pacto de corruptos. Hoy no sé si van a tener ese respaldo para eso, o si los van a dejar a la libre, o si ellos mismos van a meter presiones en algunas cuestiones que a ellos les interesa, y eso va a hacer que el mismo gobierno empiece a desestabilizarse. Entonces, tenemos un gobierno que no tiene una gran, digamos, respaldo, digamos, popular. Tal vez la gente votó, pero políticamente sabemos que necesitas gente en el Congreso, necesitas gente en las municipalidades, necesitas un ejército fuerte que esté de tu lado. Entonces, esa es la parte que yo veo complicada. No que alguien quiera derrocar este gobierno, pero sí que el mismo presidente, los mismos líderes, con falta de liderazgo y lo que hemos hablado,
sientan una presión muy fuerte y entonces ellos mismos puedan empezar a cometer errores o inclusive a no soportar esas presiones, ¿verdad? Pero creo que es algo que veremos. Sí, será un reto de la semana. Será un reto, sí. Pero bueno, yo creo que este espacio, esperemos que usted que nos ve también nos comente, nos envíe cuáles son sus apreciaciones de esto, en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, que comente sobre nosotros también. Seguramente hay cosas que le gustaron de lo que dijimos y hay cosas que no está de acuerdo. Esto es Callejón Sin Salida. ¿Y por qué se llama Callejón Sin Salida? Porque aquí vamos a hablar siempre temas de los que cuesta un poco salir y que creo que estamos en una situación en la que pareciera que estamos en un callejón. Y vamos a hacerlo un poquito más corto porque se puede volver Callejón Sin Salida porque hemos hablado mucho. Bueno, muy bien. Gracias pues y nos vemos el próximo lunes. Sí, gracias.